Colegio Notarial de Cataluña los miércoles a las 7:30. En este caso continuamos con materias propias de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que nos tienen atribuidas a los notarios, y en esta ocasión contamos con otra compañera de Girona, doña Silvia Martínez Carnicero, que te quiero agradecer de parte de todo el colegio que te hayas prestado a hacer esta ponencia y la colaboración con el colegio. Seguro que es interesante, seguro que todos aprendemos mucho y resolvemos muchas cuestiones alrededor de este procedimiento, y vas a hablar del expediente de reclamación de deudas no contradichas, así que de verdad un placer, muchas gracias por tu colaboración y adelante, te cedo la palabra. Muy bien, pues buenas tardes, Raquel, muchas gracias por tu introducción y buenas tardes a todos los que nos acompañáis hoy en esta webinar. Voy a explicar, como dice Raquel, el procedimiento notarial para la reclamación de deudas dinerarias no contradichas, que se trata de un procedimiento que está regulado en los artículos 70 y 71 de la Ley del Notariado, que estos artículos fueron introducidos por la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley 15/2015. La utilidad y el éxito de la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha quedado patente en el gran número de expedientes atribuidos a los notarios que introdujo esta ley sin embargo, me remito a los procedimientos que han sido explicados por otros compañeros en webinars anteriores. Pero, sin embargo, el procedimiento al que yo me voy a referir hoy es uno de los procedimientos que en la práctica ha quedado ha pasado más desapercibido y que no está teniendo la aplicación práctica que se previó en su momento. Una de las razones de esta poca utilización de este procedimiento podría deberse al hecho de que el gran número de deudas cuya reclamación ha quedado excluidas de la tramitación de este procedimiento, a lo que me referiré posteriormente, y en algunos casos la exclusión de estas deudas del procedimiento no queda muy justificada y podían haber sido incluidas dentro del mismo. Y otra razón es el hecho de que gran parte de los operadores jurídicos y el público en general desconoce la existencia de este procedimiento y las ventajas que del mismo se pueden derivar. Fue precisamente la finalidad por la que el legislador introdujo en la Ley de Jurisdicción Voluntaria este procedimiento, tal y como señala el preámbulo de la misma, la de tratar de disminuir el volumen de asuntos que ingresa anualmente en los juzgados al constituirse este procedimiento como una alternativa a la reclamación de deudas en vía judicial. Y añade el preámbulo que la Ley de Jurisdicción Voluntaria aprovecha la experiencia de otros operadores jurídicos para ofrecer al ciudadano medios efectivos y sencillos que faciliten la obtención de determinados efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto a todos los derechos y los intereses implicados. Por lo que el legislador, con esta ley, lo que ha tratado es de desjudicializar determinados asuntos en los que predominan elementos de naturaleza de jurisdicción voluntaria, atribuyéndolo a otros operadores jurídicos como son los letrados de la Administración de Justicia o los notarios, en este caso, aligerando, por tanto, la carga de trabajo de los tribunales. En concreto, el procedimiento que nos ocupa hoy, el de reclamación de deudas dinerarias no contradichas, es un procedimiento que consiste en la reclamación de una deuda de forma fehaciente y que en el supuesto de inacción del deudor produce el efecto legal pretendido por este procedimiento, que es la obtención de un título ejecutivo extrajudicial, los efectos del artículo 517.2, número 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un procedimiento que está inspirado en su desarrollo en el monitorio judicial y comparte finalidad con el mismo. Y es por ello que este procedimiento se ha venido llamando desde su publicación en la práctica monitorio notarial, y yo me voy a referir a esta denominación para una mayor agilidad expositiva durante la exposición del mismo. Es un procedimiento que se tramita sin controversia y que no produce el efecto de cosa juzgada, y la gran ventaja de este procedimiento es que es un procedimiento rápido y ágil para la obtención por el acreedor de un título ejecutivo, evitando un juicio declarativo cuando no existe controversia entre las partes, y que concluye en el momento en el que el deudor comparece ante el notario y formula su oposición. Tanto el procedimiento monitorio, propiamente dicho, el judicial, y el monitorio notarial, si bien son diferentes en algunos aspectos en cuanto a su tramitación, sin embargo, tienen una finalidad común ambos, y es esta finalidad común de ambos procedimientos la que nos debería de permitir, como veremos a lo largo del procedimiento, aplicar las normas que regulan el monitorio en los
los artículos 811 siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil no sirven para una aplicación directa de estos preceptos, sino como un criterio interpretativo de todas aquellas cuestiones en las que el legislador, en la regulación de los artículos 70 y 71 de la Ley de Notariado, ha sido confuso o parco, y logrando con este criterio interpretativo o procurando que se garantice una mayor certeza y firmeza en todo el procedimiento, que es lo que ha de procurar el notario, velando siempre durante la tramitación del mismo por obtener o actuar de la manera más imparcial posible y velando por la protección de las dos partes implicadas en este procedimiento, que son tanto el acreedor como también el deudor. Por tanto, este procedimiento del monitoreo notarial es una alternativa que se le ofrece al acreedor para el cobro de la satisfacción de su crédito, y en la elección del procedimiento dentro de todos los procedimientos que nuestro ordenamiento jurídico le ofrece, debe de valorar no solamente los costes de ese procedimiento, sino también la rapidez y la agilidad, porque la agilidad es también un elemento fundamental para evitar que el deudor pudiera, por ejemplo, devenir insolvente. Y la rapidez de este procedimiento notarial es mucho mayor que en la del monitorio, ya que según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el monitorio dura una media de 7,8 meses, mientras que el monitorio notarial vendría a durar aproximadamente un mes. Y bueno, hecho esta exposición, paso a ver cuáles son los requisitos para este procedimiento, así como el desarrollo del mismo. Voy a poner el PowerPoint para que podáis un poco ir siguiendo a ver. Sí, vale. Bueno, pues esta, vamos a ver. La finalidad del procedimiento, que ya le he dicho, y vamos a paso, en primer lugar, a exponer los criterios de competencia territorial. El artículo 70 de la Ley de Notariado prevé que la solicitud de requerimiento del acreedor se formule a notario con residencia en el domicilio del deudor, consignado en el documento que acredite la deuda, o el documentalmente demostrado, o en la residencia habitual del deudor, o en el lugar en el que el deudor pudiera ser hallado. Por tanto, la finalidad de determinar, de establecer una competencia territorial parece ser, al igual que ocurre en el caso del monitorio en el artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, facilitar la notificación al deudor y que éste pueda comparecer ante el notario que le ha practicado el requerimiento para pagar u oponerse al mismo, evitando, por tanto, su indefensión, debido a que la consecuencia de la inacción del deudor ofrece al acreedor un título ejecutivo que le permite acudir directamente a requerir la ejecución judicial. Tiene, por tanto, la determinación del notario, que es hábil para conocer de este procedimiento, una importancia fundamental, ya que la consecuencia de la falta de competencia territorial del notario haría que el título que resulte de este procedimiento resultara inhábil para que en base al mismo se formulara la ejecución, tal y como sea en el artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento, y además permitiría al deudor oponerse con éxito durante el proceso de ejecución por títulos ejecutivos extrajudiciales por defectos procesales, tal y como sea en el artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento. La competencia territorial del notario plantea varias cuestiones. En primer lugar, es importante destacar que estos criterios de atribución de competencia que establece el artículo 70 no son subsidiarios, como ocurre para el monitorio en el artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento, sino que son alternativos. Es decir, el acreedor podrá elegir cualquiera de estos puntos de conexión que le ofrece la norma dentro de los diferentes posibles y deberá de elegir aquel que le ofrece mayores posibilidades para que el deudor sea localizado, ya que la falta de localización del deudor, tal y como sea en el artículo 70, hará que el notario dé por terminadas sus actuaciones y quedando a partir de ahí a salvo el ejercicio del derecho del acreedor por la vía judicial. En el caso de que se trate de una persona física, el deudor, además de poder ser competente el notario del domicilio de la residencia habitual del deudor, cabe también la posibilidad de que el criterio de competencia venga determinado por el lugar del trabajo habitual, ya que el artículo 70, en su párrafo quinto, habla del supuesto de entrega de la cédula de notificación en el lugar de trabajo no ocasional del deudor. En el caso de que el requerido sea una persona jurídica, la referencia que hace el artículo 70 a la residencia habitual del deudor podríamos interpretarla acudiendo a lo que establece el artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento respecto del fuero de las personas jurídicas, que señala que también podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica que se refiere al litigio haya nacido o haya de surtir sus efectos, siempre que en dicho lugar tenga establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad. Por lo tanto, si nos atenemos a lo que dispone este artículo, podría ser competente el notario no solamente del domicilio social, sino también el notario del lugar donde se hubiera contraído la obligación, siempre que en el mismo tuviera el deudor un establecimiento abierto al público
o un representante para actuar en nombre de la entidad. En lo que respecta a la localización del deudor, hubiera sido muy útil que la ley hubiera previsto, al igual que ocurre con los letrados de la Administración de Justicia, la posibilidad o dar a los notarios armas para que pudieran hacer averiguaciones acerca del domicilio del deudor cuando éste no pudiera ser hallado, lo que ocurre además también, y estas facultades son atribuidas también al notario en las declaraciones de herederos, pero la ley no lo prevé así para este procedimiento en concreto. En cuanto a la procedencia del exhorto notarial, el artículo 70 dice que el notario no aceptará la solicitud si, entre otras cosas, no fuera competente, por lo que en este punto se plantea el caso de si para evitar desplazamientos del acreedor que pudieran ser costosos en tiempo y en dinero, puede el acreedor dirigirse al notario que tenga más cercano o que él considere para que éste a su vez se dirija o requiera a través de exhorto notarial a aquel notario que cumpla con los criterios de conexión territorial. En esto, bueno, la opinión generalizada es que es absolutamente posible la admisión del exhorto siempre y cuando se trate de un exhorto en el cual el acreedor requiera al notario para que a su vez este requiera al notario que cumple con los criterios de conexión territoriales, que será este segundo notario el que procederá a realizar el requerimiento inicial al deudor y este segundo notario el que deberá de verificar si en la reclamación del acreedor concurren todos los elementos legales para poder aceptar la rogación o en su caso denegar su autorización. Respecto a la capacidad para instar el requerimiento o legitimación activa, el notario deberá de comprobar que la identidad que consta en los documentos que constituyen el título de la reclamación otorga al solicitante legitimación activa para instar este requerimiento. En el supuesto de que se hubiera producido cualquier tipo de transmisión, como podría ser la transmisión del crédito, el acreedor deberá de acreditarlo documentalmente al notario y éste habrá de valorar la suficiencia de su representación. Cabe aquí la posibilidad de que se intervenga el acreedor a través de representante y aquí podríamos encontrarnos con diversas situaciones. Por ejemplo, una de ellas sería si cabe aceptar el poder para pleitos para representar al acreedor. Y en este punto yo considero que se trata de un poder estrictamente para pleitos, no sería suficiente ya que el procedimiento de reclamación de deudas notarial se desarrolla en el ámbito extrajurisdiccional y a no ser que en el poder para pleitos se incluya la facultad de instar actas o requerimientos, a mi juicio sería insuficiente. Y lo mismo ocurriría en el caso del deudor. Si acudiera para oponerse representado a través de un poder para pleitos, al menos este debería de incluir la facultad de contestar requerimientos. Nos planteamos también la posibilidad de que compareciera el acreedor o también en su caso el deudor a través de un mandatario verbal y aquí tenemos que acudir a lo que establece la Dirección General de los Registros y del Notariado, que en su resolución de 15 de diciembre de 1995 también se planteó la posibilidad de admitir mandatario verbal tanto para instar el requerimiento inicial como posteriormente para la contestación. Y la conclusión fue que únicamente debe permitirse en las actas que no pretenden unos efectos jurídicos concretos, sino que se agotan en finalidades prácticas y no puede admitirse, por el contrario, cuando se pretende un efecto jurídico determinado, bien para conservar derechos, bien como requisito para ejercitarlos, bien para imponer una carga o abren un plazo preclusivo de caducidad para que la otra parte ejerza sus derechos. Y, por lo tanto, si nos atenemos a lo dispuesto en esta resolución, no debería de admitirse la posibilidad de un mandatario verbal, ya que la finalidad de este procedimiento es la obtención de un título ejecutivo, busca un efecto jurídico concreto y además hable para el deudor un plazo preclusivo de caducidad, que son los 20 días hábiles en los cuales podrá oponerse o pagar. Y además, la admisión de un mandatario verbal plantearía el problema del cómputo de los plazos, porque el inicio de este plazo que establece la ley de los 20 días hábiles no podríamos considerarlo iniciado hasta que no sea ratificado por el acreedor la actuación del mandatario verbal y en el caso de que fuera la oposición del deudor tampoco podría o no tendríamos que considerar interrumpido el plazo hasta que no fuera ratificado por el mismo. En cuanto a la representación legal, también aquí cabría la posibilidad de plantearse si es posible que los representantes legales de los menores o de las personas con la capacidad modificada judicialmente puedan instar este requerimiento. Y aquí, si tenemos en cuenta que el artículo 70, en el párrafo segundo, letra C, dice que quedan excluidas las deudas de alimentos en las que estén interesados menores o personas con la capacidad modificada judicialmente, por lo que podemos entender que, en su contrario, cabe que estas personas puedan reclamar cualquier
otro tipo de deudas que no sean las deudas de alimento y por lo tanto no habría ningún problema en que fueran representadas a través del tutor o el titular de la patria potestad, los cuales deberían de acreditar al notario requirente sus facultades documentalmente y éste las habría de considerar suficientes. Sin embargo, en este tema sí que nos podríamos encontrar con un supuesto, que es el de los préstamos y los créditos, ya que el artículo 70 en la misma letra C excluye de reclamación aquellas deudas relativas a operaciones sujetas a autorización judicial. Y tanto el Código Civil para el tutor, el artículo 271, como el Código Civil de Cataluña, tanto para el tutor como el titular de la patria potestad, en los artículos 236-27 y 222-41, exige autorización judicial para dar o tomar dinero a préstamo, que en Cataluña podría ser sustituida por las autorizaciones alternativas de los parientes. Y por lo tanto, aquí nos encontramos con que en el caso de que la obligación de la que resulta la deuda se hubiera contraído antes de la declaración de incapacidad, yo considero que no habría ningún problema para que se fuera reclamada a través de sus representantes legales del incapacitado, pero sin embargo, en el caso de los menores o en el caso de las personas incapacitadas, cuando la deuda se hubiera contraído ya estando declarados incapacitados, nos podríamos encontrar dentro de estos supuestos para los que la ley excluye las reclamaciones desde las deudas por estar relacionadas con operaciones sujetas a autorización judicial. Paso vista la capacidad a ver las deudas que quedan excluidas de este procedimiento. El artículo 70 excluye de la reclamación en las siguientes deudas. En primer lugar, las deudas que se funden en un contrato entre empresarios y profesionales y consumidores usuarios. La razón de la exclusión del legislador podría obedecer al hecho de intentar proteger a los consumidores usuarios de las posibles cláusulas abusivas que pudieran existir en la contratación en masa, dado que el notario no puede pronunciarse sobre las mismas. Pero, sin embargo, en contra de esta exclusión podríamos alegar o entender que podría haber sido incluida su reclamación a través de este procedimiento, ya que puede argumentarse que el deudor siempre puede oponerse durante la tramitación del mismo dentro del plazo que le habilita el artículo 70 para manifestar la existencia de cláusulas abusivas e incluso si no lo hiciera así, posteriormente el juez de oficio antes de despachar la ejecución debe de analizar si existen cláusulas abusivas en el contrato según establece el artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento. Incluso aunque tampoco fuera así, el deudor siempre también podría posteriormente oponerse durante la ejecución alegando la existencia de las mismas. Y además aquí también tenemos que tener presente que el artículo 129 de la ley hipotecaria, cuando regula la venta extrajudicial ante notario de bienes hipotecados, obliga al notario a poner en conocimiento del deudor la existencia de cláusulas abusivas y a suspender el procedimiento cuando se le acredite haber planteado la existencia de las mismas ante el juez competente, lo cual podía también haberse previsto en este procedimiento. La ley el artículo 70 lo que trata o parece tratar de proteger es a los consumidores y a los usuarios cuando tienen la condición de deudores y por lo tanto, de acuerdo con esto, podríamos entender que están incluidas dentro de la reclamación, lógicamente las deudas que se den entre empresarios entre sí, entre consumidores entre sí y también las que se dieran o en las que se reclamara por parte de un consumidor usuario como acreedor a un empresario o profesional que tendría la condición de deudor. Por ejemplo, pues podría ser el caso de una reclamación de cantidades que hubieran estado abonadas indebidamente. En la práctica, el problema que nos podemos encontrar es a la hora de determinar el concepto de consumidor y usuario, ya que en nuestro ordenamiento jurídico no son idénticas las denominaciones que se dan del mismo ni en la legislación comunitaria, ni en la estatal, ni tampoco en la autonómica, aunque si bien es considerado tanto por la jurisprudencia como por la doctrina que cuando se trata de materias en las que hay que proteger a los consumidores y los usuarios debemos de forma general acudir a la definición que de los mismos hace el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que es el texto refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios y de acuerdo con este artículo tienen la consideración de tal las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, profesión o oficio, las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a la actividad comercial o empresarial. Y bueno, a la hora de determinar el carácter de consumidor y usuario, el notario deberá de tener en cuenta toda la documentación que le sea aportada por el acreedor en la reclamación y en aquellos supuestos en los que pudiera no haber contrato, que pudieran darse con cierta frecuencia a la práctica, como podría ser todos aquellos ámbitos de prestación de servicios, tipo pues, electricista, fontaneros, pequeños o medianos empresarios, el notario deberá de acudir a otros indicios que le puedan hacer tener en cuenta si se trata de empresarios o consumidores, como por ejemplo sería el hecho de que se le presente
presente una factura con retención. O incluso acudir a las manifestaciones también del acreedor, que también podrá ser muy habitual en la práctica, haciéndolo constar así en el acta y sin que se le pueda exigir al acreedor una prueba del carácter de consumidor y usuario del deudor, ya que pues, podría constituirse en una probatio diabólica. En todo caso, el deudor siempre podrá alegar su condición de consumidor y usuario dentro del periodo de los 20 días hábiles para oponerse que le ofrece la ley o posteriormente en el momento de la ejecución. También en cuanto a la condición de consumidor usuario, cabe plantearse si podemos considerar como tal los fiadores de un préstamo mercantil. Y en este sentido, si bien inicialmente se consideraba o no se les venía considerando como consumidores, sin embargo, a raíz del auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2015 en el asunto Tarkau y que ha sido seguido por la jurisprudencia nacional, se considera el fiador de un préstamo mercantil como consumidor siempre que reúna los requisitos para ser considerado como tal y que carezca de vínculos funcionales con la sociedad. Y en este sentido podemos, por ejemplo, ver pronunciamientos del Tribunal Supremo como la sentencia 1901 de 2018 o la resolución de la Dirección General de los Registros Notariados de 13 de junio del 2019 que en el ámbito hipotecario así consideraba a los fiadores y por lo tanto nosotros también debemos de considerarlo en este sentido. Otra de las deudas que quedan excluidas de este procedimiento son las deudas de los propietarios con las comunidades de propietarios, que son, según dice el artículo, las basadas en el artículo 21 de la Ley 49/1960 de propiedad horizontal y, por lo tanto, en Cataluña, por regular la misma materia, pues habrán de entenderse excluidas las deudas derivadas a la comunidad horizontal que regula el libro primero del Código Civil de Cataluña. La razón por la cual podría haberse excluido la reclamación de estas deudas del procedimiento parece obedecer al hecho de que en la tramitación del monitorio este tipo de deudas tienen unos requisitos o una tramitación específica, pero que también podrían haberse tenido en cuenta dentro del procedimiento notarial para incluir las mismas. Otras deudas que quedan también excluidas son las deudas de alimentos en que estén interesados menores o personas con la capacidad modificada judicialmente, a los que me he referido anteriormente, las que recaigan sobre materias indisponibles y las operaciones sujetas a autorización judicial. Estas últimas me he referido antes al problema que podría surgir con los préstamos y los créditos. Y en cuanto a las que excluye, que son las que recaigan sobre materias indisponibles, aquí podemos acudir a lo que señala, para interpretarlo, a lo que señala el artículo 1814 del Código Civil, que establece que no pueden transigirse sobre el estado civil de las personas, ni sobre las cuestiones matrimoniales, ni sobre alimentos futuros y por ello cabría plantearse la posibilidad de reclamar a través de este procedimiento las deudas derivadas del vínculo matrimonial como podrían ser pues, las pensiones compensatorias o la compensación económica por razón de trabajo, ya que la mayor parte de la doctrina considera que lo que es indisponible es el vínculo matrimonial en sí mismo, pero no las cuestiones derivadas del régimen económico. Están también excluidas de este procedimiento las reclamaciones en las que esté concernida una administración pública y aquí pues, tenemos que considerar qué entendemos incluido dentro del concepto de administración pública y así se suele diferenciar entre administración pública territorial, que incluiría el Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios y los entes locales y por otro lado la que se suele llamar administración pública institucional, que según establece la Ley 6 de 1997 de Administración General del Estado incluiría a los denominados organismos autónomos pero no a las entidades públicas empresariales ni a las sociedades anónimas con capital total o parcialmente público. Y bueno, paso vistas las deudas excluidas, paso a ver los requisitos que debe tener esta deuda para ser reclamada a través de este procedimiento notarial. El artículo 71 de la Ley del Notariado señala que podrá reclamarse el pago de una deuda dineraria de naturaleza civil o mercantil, cualquiera que sea su naturaleza o origen, líquida, determinada, vencida y exigible, y añade que se acredite de forma documental que a juicio del notario sea indubitada y que además deberá desglosar necesariamente principal, intereses remuneratorios y de mora. Paso a desglosar brevemente cada uno de estos requisitos de la deuda. En primer lugar, la deuda habrá de ser dineraria, por lo tanto, excluye todas las obligaciones de hacer y las de entrega de bienes. Ha de ser de naturaleza civil o mercantil, quedan excluidas, por tanto, tanto las administrativas, que ya las excluye además expresamente el artículo 70, como las de carácter laboral o penal. Por lo que el notario deberá verificar que la obligación de la que resulta la deuda se fundamenta en normas de derecho privado. La deuda también no queda limitada en su cuantía, puede ser de cualquier cantidad,
habrá de ser la deuda líquida y determinada. El concepto de liquidez lo encontramos en el artículo 572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que es líquida toda cantidad de dinero determinada que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos comprensibles. Por lo que podemos entender que podría ser reclamada deudas tanto en moneda nacional, en euros, como en moneda extranjera no convertible. Si bien en este último caso de moneda convertible, sería necesario que el acreedor determinara en el requerimiento la conversión de su deuda reclamada, porque si no podría encontrarse el notario con el hecho de que compareciera el deudor para pagar y quisiera pagar en euros, no en la moneda en la que estuviera determinada la deuda, y se planteará la duda de si es posible admitir o no el pago, por si es idéntica o no la cantidad pagada con la cantidad reclamada por el acreedor. Y lo mismo ocurriría en el caso de que se planteara con moneda que no fuera convertible, podría hacerse siempre y cuando el acreedor determine en el requerimiento la convertibilidad y lo justifique así. En cuanto a la liquidez de la deuda, al permitir el artículo 70 que se reclamen junto con el principal los intereses ordinarios y de demora, hará necesario que para la reclamación de los mismos el acreedor proceda a la liquidación. Se viene señalando normalmente en relación con el monitorio por la jurisprudencia que no cabe considerar como ilíquida aquella deuda cuya determinación resulte de simples operaciones aritméticas, pero tanto en este caso que fuera simple su determinación como aquellos otros casos en los que sea más complejo la determinación de la deuda, pues porque sean préstamos con amortizaciones sucesivas o en la que se pacten determinados intereses, en cualquiera de los casos el acreedor deberá de proceder en la reclamación a la liquidación de la deuda. Y el notario lo que deberá es de comprobar que el acreedor ha practicado esta liquidación de acuerdo con lo que se pactó en el documento contractual, en el cual deberá además de quedar facultado para realizar unilateralmente la liquidación, en el sentido que establece el artículo 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución dineraria, sin que en este caso, sin embargo, sea necesario que el acreedor haya comunicado al deudor la liquidación que ha practicado. El notario no puede, sin embargo, entrar en el fondo de la liquidación, sino que únicamente deberá de comprobar que los intereses que ha aplicado el acreedor corresponden con lo que se hubiera pactado en el título del cual resulte la deuda, y en el caso de que el notario detectara una incorrecta liquidación de los intereses, considero que sería conveniente que lo comunicara así al acreedor para permitir que el mismo pueda proceder a la rectificación de los intereses, evitando en la medida de lo posible que el título ejecutivo que resulte tenga la mayor certeza y firmeza posible y que pueda evitar, por tanto, la oposición del deudor por incorrecta liquidación de la deuda, ya sea en el propio monitorio o posteriormente durante la ejecución. Otro de los requisitos de la deuda es que habrá de ser vencida y exigible. El vencimiento puede venir determinado o en el propio documento del que resulte la deuda o en su defecto de la documentación aportada por el acreedor. Aquí podemos plantearnos el supuesto de que haya contratos con cláusulas de vencimiento anticipado y en este caso deberán de ser invocadas por el acreedor sin que el notario pueda entrar en el fondo del asunto. Únicamente se limitará a recoger las manifestaciones en este sentido del acreedor sobre el vencimiento del contrato. Respecto de la exigibilidad de la deuda, en este punto cabe plantearse si podemos considerar como deuda exigible la deuda a un fiador. Y aquí debemos de considerar que la jurisprudencia diferencia entre fianza solidaria y fianza ordinaria. En la fianza solidaria desaparece el carácter de subsidiariedad de la obligación del fiador frente a la del deudor, por lo que permitiría que el acreedor pudiera requerir directamente contra el fiador sin reclamar previamente al acreedor, aunque al menos debería de manifestar el impago por parte del deudor. En el caso de la fianza ordinaria, sin embargo, el acreedor solamente podrá reclamar al fiador tras haber reclamado previamente al deudor, aunque cabría también la posibilidad de que reclamara a ambos conjuntamente, contra lo cual el fiador podría oponer el beneficio de exclusión al que se refiere el artículo 1834 del Código Civil. Otra de las características de la deuda es que la forma documental de la deuda, ya que el artículo 70 dice que la deuda reclamada se deberá de acreditar documentalmente. No establece, sin embargo, el artículo cuál es la documentación que deberá de aportarse al notario, por lo tanto, quedará a juicio del mismo la valoración de la documentación aportada y lo que sí que establece el artículo es que a juicio del notario esta documentación habrá de ser indubitada. Como criterio interpretativo de la documentación que puede ser aportada al notario, podemos remitirnos a lo que
se regula para el monitorio en el artículo 812, que dispone que podrá acreditarse la deuda mediante documentos, cualesquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en el que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal física o electrónica. Y en el punto segundo señala que también podrá ser mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefast o cualesquiera otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en las relaciones de la clase que aparezca existir entre ambos. Por lo tanto, este artículo se refiere en el punto primero a aquellos documentos que podríamos considerar como bilaterales porque han sido de alguna manera consentidos por el deudor al haber firmado en ellos o haber puesto algún tipo de signo físico o electrónico del mismo, mientras que los del apartado segundo serían aquellos que podemos considerar que son unilaterales porque únicamente han sido creados por el acreedor, como podría ser una factura. En cualquiera de los casos, toda la documentación aportada deberá de ser incorporada por el notario al acta mediante testimonio, tal y como exige el artículo 70 en el párrafo segundo. Y en este punto también hay que tener en cuenta que, en cuanto a la documentación aportada, que el notario no puede aceptar documentos que estén sujetos a ITP, a JD o al impuesto de sucesiones y donaciones sin que estén debidamente liquidados, como podría ser, por ejemplo, el caso de un contrato de arrendamiento o un contrato de préstamo que está sujeto pero exento. Otro de los requisitos de la deuda es que, como he dicho anteriormente, ha de ser indubitada a juicio del notario. Lo que, según señala el artículo, ha de ser indubitado no es la relación existente entre el deudor y el acreedor, sino la documentación que acredite la deuda. Y en este sentido debemos de considerar que es indubitado aquel documento sobre el cual no existen dudas acerca de su autor. Habrá, por tanto, el notario debe tener certidumbre de la apariencia de verosimilitud de los documentos que se le presentan. Deberán ser, por tanto, siempre originales, nunca fotocopias. Y el último de los requisitos de la deuda es que, como dije anteriormente también, ha de desglosar necesariamente principal, intereses remuneratorios e intereses de demora. Y me remito a lo que dije anteriormente sobre la liquidación. Vistos los requisitos de la deuda, paso ahora a centrarme en el desarrollo del procedimiento. Una vez que el notario verifica la concurrencia de todos los requisitos para aceptar el requerimiento, debe de proceder, según señala el artículo 70, en el plazo más breve posible a reclamar al deudor para que en el plazo de 20 días hábiles pague al peticionario o bien en su caso se opusiera. En primer lugar, en cuanto a la notificación por parte del notario, debe ser una notificación personal, ya que si bien el artículo 70 no señala expresamente si el notario ha de hacerlo personalmente o si en su defecto puede acudir al envío por correo certificado, sin embargo, la opinión generalizada es que habrá de ser una notificación personal por varias razones. Por un lado, porque la finalidad de este procedimiento monitorio es que ante la falta de oposición del deudor se crea un título ejecutivo que le permite al acreedor acudir a la reclamación ejecutiva de su deuda y, por lo tanto, es un elemento esencial del procedimiento que se logre la notificación efectiva del deudor y pueda él mismo oponerse a la reclamación y, por lo tanto, evitando así su indefensión. Por ello, en el caso de que el deudor no fuera hallado, considero que el notario no puede acudir a lo previsto en el artículo 202.6 del reglamento notarial, que permite remitir la cédula por correo certificado con acuse de recibo. Además, el artículo 206 del reglamento notarial dispone que los requisitos del artículo 202 del mismo texto no se aplicarán a aquellas notificaciones y requerimientos que cuenten con una regulación específica o señalen requisitos o trámites diferentes en cuanto a domicilio, lugar o las personas con las que haya de entenderse el procedimiento. Y además, la postura de que ha de ser la notificación personal por parte del notario la apoya el hecho de que el artículo 70 en su párrafo quinto dice que en el caso de que el deudor sea una persona jurídica, la notificación, la entrega de requerimiento habrá de efectuarse a la persona que forme parte del órgano de administración o un apoderado que acredite facultades suficientes o persona que a juicio del notario actúe notoriamente como la persona encargada de recibir notificaciones. Y todas estas cuestiones habrán de ser verificadas y valoradas por el notario y únicamente podría hacerse si es una entrega personal de requerimiento y difícilmente podría hacerse si el mismo se hace mediante correo con acuse de recibo. Y además, tanto si el deudor es persona física como si es persona jurídica, el artículo 70 exige que la entrega de requerimiento se haga a persona que sea mayor de edad. Por lo tanto, también habrá de ser verificado por el notario esta circunstancia de la persona que reciba el requerimiento, lo cual no podría hacerse por correo certificado.
En cuanto a las personas que son hábiles para recibir para recepcionar el requerimiento, el artículo 70 diferencia los efectos de la entrega si el deudor es una persona física o si es una persona jurídica. Si el deudor es una persona física, el requerimiento se entenderá válidamente realizado si se entiende, además de con el propio deudor, con cualquier empleado, familiar, persona con la que conviva el deudor, siempre que sean mayores de edad y que se encuentren en el domicilio, o en el supuesto de que el requerimiento se entregara en el lugar de trabajo habitual del deudor a la persona que estuviera a cargo de la dependencia encargada de recibir los documentos. Sin embargo, cuando el deudor es una persona jurídica, el legislador impone al notario una mayor exigencia a la hora de valorar la suficiencia de las personas a las cuales se puede entregar el requerimiento, ya que deberá de entregarse también a persona que sea mayor de edad, pero que forme parte del órgano de administración o que acredite al notario ser representante con facultades suficientes o que a juicio del notario pueda considerarse competente para estos menesteres. Por lo tanto, el notario deberá de valorar la capacidad de la persona a la que entregar el requerimiento, no pudiendo entregarse a un simple empleado, sino que al menos deberá de tener la persona o parecer ostentar la condición de gerente o factor notorio en el sentido al que se refiere el artículo 266 del Código de Comercio. En cualquiera de los casos, tanto deudor persona física como jurídica, el notario deberá de identificar suficiente a la persona que reciba el requerimiento, verificar su mayoría de edad y en el caso de las personas jurídicas, si se trata de un representante voluntario legal orgánico, deberá de examinar los documentos y valorar la suficiencia de sus facultades, advirtiendo en cualquiera de los casos, como en cualquier otro requerimiento notarial, de su condición de notario, del motivo de sus actuaciones y la obligación que tiene la persona receptora de entregarlo con la mayor brevedad posible al deudor y advertirle del plazo de 20 días que tiene el deudor para poder comparecer oponiéndose o pagando la deuda. Aquí nos planteamos el tema, en este punto, de cómo ha de calcularse el cómputo de los 20 días hábiles, ya que si tenemos en cuenta que se trata de un plazo procedimental, a tenor de lo que dispone la Dirección General en su resolución de 8 de octubre de 2015, así lo establece para los procedimientos de jurisdicción voluntaria, cabe plantearse si al cómputo del plazo le podemos aplicar lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice que se excluyen como de los días hábiles los sábados, domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los festivos de la comunidad autónoma y de la localidad y también todos los días del mes de agosto. O cabe también la posibilidad de acudir a lo que establece el artículo 30, párrafo segundo de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que excluye únicamente los sábados, los domingos y los festivos. Aquí no hay unidad de criterios, hay diferencias en cuanto a la utilización de uno u otro artículo, si bien yo considero que la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en este procedimiento monitorio notarial no tendría carácter supletorio porque el monitorio notarial no se encuentra sistemáticamente regulado dentro de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sino que está regulado en la Ley del Notariado. Y habrá de regularse, por tanto, en principio por las normas establecidas por esta última. Y además el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria dispone que la presente ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales y el artículo 2 de la misma ley y además el preámbulo de la misma incluye a los notarios y a los letrados de la Administración de Justicia dentro de los operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional y, por tanto, no podrían ser considerados en este procedimiento en concreto como órganos jurisdiccionales. Además, y por tanto, de acuerdo con esto, no podríamos entender aplicable lo que establece el artículo 8 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que prevé la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil en todo lo no regulado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y por otro lado, además, el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que esta ley solo se aplicará supletoriamente en los procesos penales, contenciosos administrativos, laborales o militares, siendo únicamente de aplicación supletoria la Ley de Enjuiciamiento en aquellos expedientes, por tanto, notariales en los que la ley notarial expresamente lo prevea, como es el caso, por ejemplo, de las subastas notariales, que así lo dispone el artículo 75 de la Ley del Notariado. Aquí, sin embargo, a pesar de que considero que a este procedimiento en principio no sería aplicable la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los plazos, dado que la finalidad de este procedimiento es común con la finalidad del monitorio y que además la reclamación de las deudas es una cuestión que hasta tradicionalmente se había desarrollado en el ámbito jurisdiccional y por lo tanto con estos parámetros va a ser valorado el título ejecutivo que resulte del mismo y teniendo también en cuenta la necesidad de garantizar el derecho de protección del deudor y al mismo tiempo tratar que el derecho del acreedor y que su título pueda haberse frustrado durante el procedimiento, en este caso y a lo mejor lo más prudente sería considerar como días hábiles los que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 130, pero bueno, es una opinión.
Paso a ver ahora los posibles supuestos de entrega del requerimiento. Puede encontrarse el notario con los siguientes supuestos. Puede ocurrir que no se encuentre al deudor o que no se pudiera hacer la entrega. En este caso, el notario deberá de dar por terminada su actuación, quedando a salvo el ejercicio del derecho del acreedor por la vía judicial. Puede ocurrir que se rehúse el requerimiento por el deudor o por su representante que se ha localizado, pero no acepte hacerse cargo del requerimiento. En este caso, el artículo 70, en el párrafo 5, señala que se entenderá efectivamente requerido, quedando a su disposición en la notaría la documentación, y a partir de ese momento comenzará a contar el plazo de los 20 días hábiles para que proceda o bien a realizar el pago o bien a oponerse. Finalizado el cual, sin que hubiera comparecido, no hubiera realizado ninguna de estas actuaciones el deudor, el notario deberá de dar por terminada el acta que llevará aparejada la ejecución. En el caso de que sea notificado el deudor, las conductas del mismo pueden ser las siguientes. Puede proceder a el pago. El artículo 71 admite dos posibilidades de pago. Podrá pagarse al propio acreedor o al notario. En el caso de que se pague al propio acreedor, si éste lo confirma posteriormente al notario dentro del plazo legal, el notario deberá dejar constancia por diligencia de esta circunstancia y dará por cerrada el acta que tendrá carácter de carta de pago. En el caso contrario, en el caso de que el acreedor no confirmara el pago, transcurridos los 20 días, el notario dará igualmente por terminado el acta y dejando cerrada y expedida en su caso la vía judicial. En este punto, si el deudor paga directamente al acreedor, considero que lo más conveniente es que posteriormente el propio deudor lo comunique al notario el pago para evitar que se pudiera crear una apariencia de un título ejecutivo que pudiera ser usado posteriormente para una ejecución por el acreedor y tuviera que defenderse el deudor por un enriquecimiento injusto en el mismo. Puede proceder también a pagarse al notario requerido. En este caso, el pago tendrá que ser al mismo notario que ha afectado el requerimiento, a ningún otro notario. El notario lo hará constar así por diligencia, que tendrá el carácter de carta de pago, tal y como señala el artículo 71. Y a partir de ahí, el notario deberá de proceder sin demora a pagar al acreedor, a hacer la entrega de la cantidad satisfecha de la forma que el acreedor haya solicitado. Por lo tanto, es imprescindible que el acreedor en el requerimiento determine la forma en la que se le quiere hacer el pago, ya que si se paga al notario por transferencia, pues deberá de constar un número de cuenta para que posteriormente sea transferido el dinero al acreedor. Nos planteamos aquí si es posible el pago parcial de la deuda y aquí el artículo 71 dice que ha de ser el pago de la totalidad y además en este sentido debemos de tener en cuenta lo que establece el artículo 1169 del Código Civil que dice que a menos que el contrato expresamente lo autorice no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las prestaciones en que consista la obligación y por ello tanto en el caso de que el contrato previera el pago parcial como si posteriormente el acreedor en el requerimiento así lo acepta, en ambos casos deberá de constar expresamente la posibilidad de pago parcial para que el notario pueda aceptar el mismo. En el caso contrario, no podría admitirlo. Respecto de las personas que pueden realizar el pago, aquí debemos de acudir a lo dispuesto en el artículo 1158 del Código Civil que dice que podrá pagar la deuda tanto el propio deudor o su representante legal o voluntario como cualquier otra persona tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, como podría ser el fiador, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el deudor. En cuanto a los medios de pago, el pago por parte del deudor podrá realizarse en cheque bancario, que en este caso quedará depositado en la notaría a disposición del acreedor. Podrá realizarse mediante transferencia bancaria, en cuyo caso el acreedor deberá haber comunicado o designado en el requerimiento un número de cuenta para que se proceda a la transferencia del mismo. También cabría la posibilidad de pago en efectivo metálico y aquí debemos de tener muy en cuenta los límites de los pagos en efectivo, tanto lo que establece la normativa de blanqueo de capitales como los que establece la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Ley 7/2012, para el caso de que interviniera algún empresario profesional, el límite de los 2.500 euros. La duda sobre los medios de pago sería si puede el notario aceptar el pago mediante títulos valores, sean letras de cambio, pagarés o cheques, lo cual considero que en principio no podría ser admitido sin haberlo consentido expresamente el acreedor, ya que los títulos valores no cumplen con el principio de identidad de pago. Y además, en el caso de que se hiciera así, generaría el problema de que la entrega de los mismos nos supone un pago en efectivo y posteriormente debería de acreditarse al notario su cobro o ejecución o negociación de cualquier tipo.
Otra de las conductas que podía tener el deudor es la de oponerse dentro del plazo legal. Tendrá que oponerse ante el mismo notario que le ha formulado el requerimiento y en este caso el notario dará por terminada su actuación cerrando el acta y comunicándolo al acreedor. El deudor puede contestar una única vez sin introducir en su contestación nuevos requerimientos o notificaciones que deberán de ser objeto de actas separadas en aplicación de lo que establece el artículo 204 del reglamento notarial. Respecto al contenido de las manifestaciones del deudor, no basta con una oposición genérica o indeterminada, sino que a tenor de lo que dispone el artículo 815 de la ley de enjuiciamiento para el monitorio, el deudor deberá de alegar de forma fundada y motivada las razones por las que a su entender no debe en todo o en parte la cantidad reclamada. Y por tanto la oposición del deudor debe ser mínimamente fundada, sin que sin embargo pueda el notario entrar a valorar la veracidad de la misma, que sería en su caso objeto de un posterior juicio declarativo. En el caso de que sean varios los deudores requeridos, que se admite esta posibilidad, el artículo 71 dice que la oposición de uno dará fin a la actuación respecto de todos si la causa es concurrente, haciendo constar los pagos que hubieran podido realizar cualquiera de ellos. Y por último, otra de las conductas que puede tener el deudor es ni pagar, ni comparecer o comparecer sin oponerse. En este caso, transcurrido el plazo legal de los 20 días hábiles, se considera que hay una declaración presunta de voluntad por parte del deudor. El notario hará constar todas las circunstancias que hubieran podido acaecer durante la tramitación por diligencia y la misma tendrá carácter ejecutivo a los efectos del artículo 517.2, número 9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ejecución se tramitará de acuerdo con lo establecido para los títulos ejecutivos extrajudiciales y el acreedor, una vez tenga su título ejecutivo, deberá de comparecer, según establece el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento, por medio de abogado y procurador, a formular demanda pidiendo despacho de la ejecución con el contenido señalado en este artículo. Y bueno, con esto doy por terminada mi exposición acerca de los requisitos y de la evolución de este procedimiento. La conclusión que yo he sacado es que es un procedimiento que efectivamente puede ser muy útil para agilizar el cobro de deudas y que es una buena alternativa que se le ofrece al acreedor frente a otros procedimientos judiciales. Que, sin embargo, este procedimiento requeriría, como ha venido ocurriendo con el monitorio desde su creación, que el legislador revise el mismo, eliminando aquellas exclusiones que son carentes de justificación legal y que mejore o aclare aquellas cuestiones que no han quedado bien definidas. Y bueno, hasta aquí mi exposición acerca de las vicisitudes que puede plantear el desarrollo de este procedimiento. Espero que os haya podido aclarar o dar un poco de luz al mismo y contribuir a que sea más conocido y empleado tanto por los notarios como por los abogados que hoy nos acompañan, a quienes animo a tener presente este procedimiento y las ventajas que puede derivarse del mismo. Muchísimas gracias, Silvia. De verdad, muchas gracias por la exposición y es cierto que como has ido analizando cada uno de los requisitos, has ido poniendo de relieve los problemas que pueden surgir. Una pena que tengamos limitado el ámbito de aplicación y es verdad que desde aquí no sé quién nos estará escuchando y quién recogerá el guante, pero cabría una revisión sobre el ámbito de aplicación, sí que es cierto. De verdad, muchísimas gracias de nuevo. Voy a ver si se abre el turno de preguntas. Si algún participante... Por cierto, antes de abrir el turno de preguntas, una mención de un error casi en el PowerPoint. Al hacer referencia al libro del Código Civil que regula la propiedad horizontal, es verdad que es el libro quinto y ponía el libro primero, un participante nos lo vale. Pero es verdad, es el libro quinto y ya está. Vale, pues sí, pues ahí es verdad, me he confundido yo ya también al decirlo, sí. No te preocupes. Y se abre el turno de preguntas, no sé si alguien quiere formularlo, que levante, tienen una mano en la parte inferior de la pantalla. Sí, mira, espera. Gracias, Silvia, son agradecimientos por tu magnífica exposición. De verdad que sí, ha sido muy clara, muy didáctica y es verdad que has ido poniendo relieve cada una de las cuestiones. Es cierto que los notarios nos podemos encontrar en un procedimiento así tomando decisiones, bueno, cada vez que nos aportan la documentación tenemos que valorarla, tenemos que decidir si se acepta el requerimiento o no. Tú habías comentado que es posible que se recoja
por un notario que no es competente territorialmente la solicitud y luego comunicárselo o enviárselo al competente, que este es el que decide, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es el notario que reúne los requisitos territoriales de conexión para el que tiene la capacidad de requerir al deudor y, por lo tanto, valorar si el requerimiento del acreedor reúne estos requisitos legales. O sea, el primer notario sería simplemente recoge un requerimiento para, a su vez, requerir al segundo notario, que sería el que iniciaría efectivamente este procedimiento y ante el cual debe de comparecer el deudor para pagar o para oponerse ante este segundo notario. Perfecto, perfecto. Mira, una pregunta. En los despachos notariales, ¿en qué situaciones podemos aconsejar la utilización del expediente de reclamación de deudas no contraídas? Pues la verdad es que cualquier deuda que sea vencida y exigible podría ser objeto de reclamación a este procedimiento. Yo creo que, sobre todo, es importante a la hora de que el acreedor pueda acudir a este procedimiento que tenga claro que va a ser posible la localización del deudor, porque, como dije anteriormente, si no, se paralizaría todo el procedimiento y a nosotros el legislador no nos ha dado armas como en otros procedimientos o como a otros operadores jurídicos para poder acudir al auxilio de registros u otras oficinas públicas para localizar al deudor. Por lo tanto, si hay dudas de que se le puede localizar, pues mejor igual no iniciarlo. Y luego, bueno, pues podría ser útil, por ejemplo, en el caso también de reclamaciones que pudieran hacer consumidores a empresas, no sé, por ejemplo, empresas suministradoras de servicio por cantidades indebidamente pagadas, pues podría ser objeto de reclamación a través de este procedimiento. O, como decía antes, en el caso de arrendamientos también podría plantearse, aunque, bueno, en este caso a lo mejor sí que, como a través de este procedimiento no podemos pedir el desahucio, a lo mejor en el caso de los arrendamientos, pues si hay que desahuciar, pues a lo mejor tampoco es el más indicado, pero sería perfectamente posible. Claro, porque la limitación de consumidores respecto al deudor, no respecto del acreedor reclamante, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Mira, hay un participante que dice: es un procedimiento poco autorizado, tal vez por su desconocimiento por los abogados, no sé si es abogado o no, ignoro si estos tienen alguna reticencia fundada para no hacer uso de él. Gracias por la Ignoro, perdona, es que no te he oído. No, hace un comentario que reconoce que es un procedimiento poco utilizado y que no sabe si se debe a que los abogados desconocen la existencia y, por lo tanto, ni lo proponen. Y no saben si es que hay alguna reticencia por parte de los abogados, pero claro, eso debería responderlo los abogados. No lo sé si ellos encuentran algún tipo de impedimento que realmente en la práctica no lo haga tan útil o algún tipo de impedimento económico, no lo sé. Eso sí que estaría bien que si hay algún abogado participante nos lo pudiera exponer, cuáles son los impedimentos que se puede haber encontrado para utilizar este procedimiento, porque la verdad es que en la práctica es bastante desconocido, no se está utilizando. Claro, claro. Bueno, mira, otra pregunta. Bueno, es que ya lo has contestado. Para reclamar rentas de alquileres prácticamente ya está contestado. Y la segunda, ¿qué criterios seguir para determinar si el requerido rehúsa la cédula y continúa el procedimiento? ¿Puede rehusarlo un familiar mayor de edad que esté conviviente, vaya, en el lugar de la notificación de los supuestos que yo creo que si se ha localizado, si el notario tiene claro que se ha localizado al deudor, que ese es su domicilio, dado que se puede entregar el requerimiento a todas estas personas convivientes que enumera el artículo 70, también sería posible que si ellas rehusan se entienda rehusado. Pero bueno, yo creo que dependerá del caso concreto y ver las circunstancias para si podemos considerarlo así, porque si no también sería muy fácil de eludir la aceptación. Yo creo que es importante que el notario, cuando entregue el requerimiento, ponga en conocimiento de la persona, tanto sea el deudor como la persona que lo reciba, que es importante que lo reciba, porque en caso de que se rehúse empieza a correr un plazo y habría un total desconocimiento por parte de esta persona de la deuda que le reclaman y ante el notario que debe acudir. Por lo tanto, informarle de que hay esto, de que puede oponerse dentro de este plazo y que le es conveniente aceptar el requerimiento. De acuerdo. Mira, otra, aparte de si vais a aportar el esquema de la ponencia a los asistentes, lo del PowerPoint se cotiza al alza, si lo vas a aportar. Habrá que rectificar el error ese que hay. Sí, por supuesto. Una cuestión, bueno, yo creo que bastante improbable, pero podría ocurrir. Si un requerimiento ha sido positivamente notificado, incluso pagado, porque la cuestión se plantea a partir de ahí, dice: no comparece en la notaría para cobrar, ¿decae su derecho de crédito? No comparece el acreedor, es decir, notificas, se recibe, paga,
el deudor y paga al notario y el acreedor no comparece en la notaría para cobrar. Pues ahí se queda el dinero, ya vendrá, seguro que viene. Pero claro, yo creo que la obtención del título ejecutivo, evidentemente, o sea, bueno, si ya ha pagado nada. Claro, si ha pagado, yo creo que el documento es carta de pago, que lo señala el artículo 71, que el pago haría que el acta tuviera carta de pago, por lo tanto luego será un problema del acreedor que tendrá que ir a recoger su dinero. Claro, claro. No creo, no sé en qué supuesto un acreedor no querría ir, pero bueno, todo puede ser. Sí, no sé si veía por ahí una preguntita también de cuántos requerimientos son necesarios o algo así. Sí. Pues que ponía, ¿no? Que cuántos, es que no me ha dado tiempo a leerla. ¿Cuántos intentos de notificación personal crees que deben ser aconsejables para entender que... Pues a ver, la ley no pone ninguno y yo creo que hasta que cuando el notario tenga certeza de que a ese señor no se le va a poder localizar, pues a lo mejor es en la primera, porque por las circunstancias del caso pues no aparece su nombre en el buzón o los vecinos dicen que no vive esa persona ahí, con una ya sería suficiente y en otros casos pues a lo mejor... Yo creo que hasta que el notario tenga certidumbre de que efectivamente a ese deudor no se le va a localizar. Es un poco, en la ponencia relativa a la ley Interpelatum Iure también se comentaba esto. Claro, todos estos procedimientos que requieren notificaciones personales, al final los criterios suelen ser los mismos, que es hasta que el notario tiene certeza de que en ese sitio no se le va a encontrar, y claro, la manera de alcanzar esa certeza pues es un poco subjetiva, pero es verdad, hasta que no tienes seguridad de que ahí no lo vas a encontrar, pues en principio no se debería desistir. Si sabes que está ahí, pero no lo has encontrado, pues lo ideal sería intentarlo de nuevo. Sí, bueno, también te están felicitando, ¿eh? Muchas gracias, muy interesante. Bueno, a todos los asistentes les doy las gracias también. Y espero que haya servido para algo, para que lo conozcamos todos un poco más, porque desde luego que no se está utilizando nada. Seguro que sí, hay muchos espectadores, o sea que desde luego, por lo menos... A ver si le damos un empujón al procedimiento. Claro que sí. Pues son casi y media, o sea que de tiempo perfecto. En principio no hay más preguntas, muy instructiva la ponencia. Ya te digo, te felicitan mucho y nosotros desde el colegio también te agradecemos mucho a vosotros por confiar en mí. Clara y de verdad muy, muy agradable. Y nada, muchísimas gracias a todos los espectadores de nuevo y les emplazo al miércoles que viene. En ese caso, la materia será titularidad real, un repaso necesario a sus fundamentos, presente y futuro, a cargo de Pedro Rincón, notario de Almenar. También seguro que es muy interesante y nos aclara muchas cuestiones en un tema tan importante como el de la titularidad real. De nuevo, muchas gracias, Silvia, y esperamos poder volver a contar contigo en breve y muy buenas noches a todos. Vale, hasta luego, gracias. Hasta luego, un saludo.